Muy buenas tardes a todos. Estamos empezando la transmisión en el Facebook también. Quiero darles la más cordial bienvenida, especialmente a nuestros invitados de hoy, que son Orlando Castellón y José Antonio Nogales. Orlando Castellón es economista de la Universidad de San Simón, ha sido también catedrático en la maestría de gestión tributaria en San Simón y tiene una larga carrera en el tema tributario. Es especializado en eso, tiene 2 posgrados en Derecho Tributario y en Administración Tributaria. Y bueno, lleva muchos años trabajando, asesorando y buscando la manera de modernizar el sistema y hacerlo más amigable para los contribuyentes, especialmente porque él sabe muy bien que un sistema tributario adecuado no solamente debe llevar ingresos al Estado, sino además debe alentar la producción y no debe, por lo menos, no debe desalentar a los innovadores y a los emprendedores. Este evento, en cierto modo, también ha sido provocado o estimulado por un evento anterior que tuvimos aquí en Diálogos Marcos Escudero, que fue una presentación de una propuesta de reforma tributaria de Peter Weiss, que nos abrió en cierto modo el apetito para reflexionar sobre este tema. Él presentó sus ideas cuando estábamos en plena cuarentena y por supuesto anticipaba también la necesidad de que el sistema tributario fuera un poco más eficiente, más equitativo, si es que enfrentábamos los desafíos de reactivar la economía que ha sido severamente golpeada por los conflictos y también por la propia cuarentena, ¿no? Empezaríamos, por favor, con don Orlando Castellón y le cedo la palabra. Sí, un pedido especial. Quisiera que los que tienen el micrófono abierto lo cierren, porque hay unos ruidos todavía que interfieren. Don Orlando, adelante, por favor. Muchas gracias por la invitación, Roberto, Carlos, todos los colegas. Para mí un privilegio, un honor poder compartir con ustedes esta tertulia. Voy a tratar de ser lo más breve posible, habida cuenta de que esta temática siempre es apasionante y bastante compleja, pero vamos a tratar de ser rápidos y breves. Voy a compartir la pantalla para dar inicio a la presentación. ¿Me ayudan, por favor, si se está viendo? Bueno, me imagino que sí. Vamos a ver un poquito la reseña histórica del sistema tributario en Bolivia, una evolución, el contexto macroeconómico y un análisis de la problemática. En cuanto a la reseña histórica, podemos decir que la reforma tributaria de 1986 fue una respuesta a la hiperinflación de mediados de la década del 80, donde había más de 120 impuestos complejos con bajo rendimiento. Había alta dependencia de ingresos por los commodities, débiles entidades recaudadoras y una presión tributaria menor al 1%. Algo que destacar es de que se introduce el 20 de mayo de 1986 una reforma con un principio de simplificación, pero también de eficiencia. Un principio de hacer las cosas simples, pero eficientes. Es así que se crean 7 impuestos, uno transitorio que era el impuesto especial a la regularización impositiva. De estos 7 impuestos, 5 quedan vigentes, el IVA, el RCIVA, el IT, el ICE y el ITGB. 2 se eliminaron, que era el impuesto a la renta presunta a las empresas, IRPE, y el impuesto a la renta presunta de propietarios de bienes, IRPB. Algo de hacer notar, si revisamos esos 5 impuestos, el IVA es un impuesto al consumo, el RCIVA es un impuesto al consumo, el IT es un impuesto a las ventas o a los ingresos generados en las ventas, el ICE es un impuesto al consumo y el impuesto a la transmisión gratuita de bienes es un impuesto que respondía a una forma de capacidad contributiva, ¿no? Luego, en 1990, se crea el ISAE, el impuesto a las salidas aéreas al exterior, porque se cree que la gente que puede viajar en avión es gente que tiene plata, entonces que tributen. Entonces nace el ISAE. En 1994, con la 1606, se introducen varios impuestos
y se eliminan los IRPES y los impuestos patrimoniales presuntos. Y nace ahí el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, el impuesto a la propiedad de vehículos automotores, el impuesto municipal a la transferencia de inmuebles y vehículos, el ICE de consumo a la chicha, y el impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados, y el impuesto a las utilidades de las empresas. Estos primeros, de acá son de dominio municipal y estos son de dominio nacional. El 2005 se revisan lo que son las regalías petroleras, quedando en 18%, y se crea el impuesto directo a los hidrocarburos con una alícuota del 32%, cuya base imponible es similar a la de las regalías petroleras. Solamente que esto de las regalías es un derecho que percibe el Estado por el uso y explotación de recursos no renovables, en tanto que el IDH es un verdadero impuesto técnicamente hablando. El 2006 también se introduce de forma temporal, solamente que en Bolivia la temporalidad es bastante grande, ¿no? De manera temporal hasta la fecha sigue vigente, el ITF, el impuesto a las transacciones financieras, y se sustituye el impuesto complementario a la minería por una regalía minera. Y al 2010 se crean otros impuestos, el impuesto al juego, el impuesto a la participación en juegos y el impuesto a la venta de moneda extranjera, que ya ha sido abrogado. Estos otros dos, sin embargo, siguen vigentes. Y recientemente se ha aprobado el impuesto a las grandes fortunas, ¿no? Hasta el 2007 se manejaba un gravamen arancelario que oscilaba entre el 0 y el 10%, pero luego del 2007, en afán de buscar más recursos para el erario nacional, es que el gravamen arancelario que se recoge en el arancel boliviano muestra alícuotas que varían entre el 0 y el 40%. Y también, ya en el año 1900, al empezar la reforma tributaria, se crean regímenes especiales también transitorios, pero que esta transitoriedad la seguimos arrastrando hasta la fecha. Es el régimen tributario simplificado, el sistema tributario integrado y el régimen agropecuario unificado, destinado a aquellos universos de contribuyentes que supuestamente en su momento no tenían la cultura suficiente como para poder tributar como el resto del régimen general. Asimismo, se producen algunos cambios en lo que es el Código Tributario. La ley 1340, que nace en 1970 a través de un decreto ley, es actualizada el 28 de mayo de 1992, y este Código Tributario, que era bastante sencillo, es complementado y modificado con la ley 2492, que es el nuevo Código Tributario del 2 de agosto del 2003. Eso como antecedentes, ¿no? Ya veremos un poquito el contexto macroeconómico. La tasa de crecimiento del PIB, producto de la pandemia, sufre el año 2020 una caída. Estábamos creciendo relativamente los últimos años de menor forma que en la época de bonanza, donde los precios de los commodities eran altos, para que con la pandemia haya una caída que se estima de menos 8.17% con datos del INE y del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, y se espera y se proyecta que el año 2021 la tasa de crecimiento sea de 4.40%. Esto, ¿por qué es importante ver? Porque no es una situación normal. No estamos viviendo una situación en la que hay una normalidad o un comportamiento normal de la economía, ¿no? Estamos viviendo una época de recesión. Por lo tanto, se tiene que tener mucho más cuidado a la hora de diseñar medidas de política tributaria en época recesiva que en época normal, de crecimiento normal. Y una prueba de ello es justamente lo que está ocurriendo en este momento en Colombia. En Colombia hay ya 17, 18 muertos. No sé si será con el pretexto, hay diferentes opiniones, bajo el pretexto de la reforma tributaria. Pero la reforma tributaria colombiana lo que hacía era ampliar la base gravable del IVA en lo que es básicamente los servicios básicos y la canasta de consumo básico. Entonces eso ha despertado la molestia de la clase media y la clase popular, que en este momento siguen todavía en un paro. Entonces, por esa misma razón, hablar de impuestos es muy, muy delicado, es un tema bastante sensible,
y se tiene que ver en qué momento estamos para ver si lo que corresponde es gravar con más impuestos y a quiénes debemos gravar con más impuestos, sin dejar de lado y de reconocer las necesidades del Estado para financiar sus fines. Otra cosa que hay que revisar es el índice general de la actividad económica. Evidentemente, hay una contracción de la actividad general económica producto de las decisiones de restringir la movilidad. Esas restricciones de movilidad hacen de que vaya cayendo algunas actividades económicas y toma mayor impacto en algunas, como por ejemplo restaurantes, hoteles, turismo, etc. El déficit del sector público no financiero, igualmente, como ustedes pueden ver, desde el 2014 hasta el 2019 veníamos ya en una situación deficitaria, nuestros gastos eran mayores que nuestros ingresos, lo cual se torna mucho más gravoso justamente con la época de la pandemia, y se espera que el 2021 este déficit sea de menos 9.74%, aún siendo alto en comparación a otros años, ¿no? Ese es el contexto macroeconómico. Van a disculpar que vaya rápido, pero el tiempo es valioso y es escaso, y todos estos antecedentes son como que más o menos un repaso a lo que ya conocemos. Pero ya entrando en materia, para revisar la problemática, se han testeado las siguientes hipótesis. ¿Qué del universo reducido de contribuyentes? ¿Qué de la carga tributaria excesiva? ¿De las normas engorrosas? ¿De la falta de transparencia y la inseguridad jurídica? ¿Y de la inequidad y regresividad? Y se han evaluado y analizado algunos parámetros que nos permiten ver si esto se cumple o no se cumple. Y evidentemente podemos dar una primera opinión en el sentido de que hay un universo reducido de contribuyentes porque, siendo que la población económicamente activa, según datos del INE, es de 6.2 millones de habitantes, hay un 73% de informales. Eso quiere decir que solamente un 27% de la actividad económica se realiza en lo que podríamos llamar una relativa formalidad o una legalidad. Obviamente que la categoría informal tiene diferentes aristas y diferentes aproximaciones. Hay algunos que dicen que son aquellas actividades de sobrevivencia, de subsistencia, y la tendencia más reconocida actualmente a nivel internacional se considera informal aquellos que no tienen aportes a la seguridad social ni aportes a la seguridad, al fondo de pensiones, ¿no? No obstante, más allá de esas dos categorías, estamos conscientes de que vivimos en una situación de bastante y elevada informalidad que representa el 73%. La presión tributaria, que es la recaudación que se obtiene sobre lo que es el PIB, para los regímenes especiales es 0%. Entonces, aquí también se produce otro fenómeno interesante. Decimos que es importante tener más contribuyentes, pero cuando estos contribuyentes pertenecen a regímenes tributarios especiales y su aporte no es importante, estamos frente a que la ampliación de la base tributaria no va por aumentar número de personas, sino más bien va por aumentar la carga fiscal según la capacidad de pago donde ésta puede existir. Es de ahí que hemos podido ver que la recaudación de los regímenes especiales en relación al total recaudado solamente alcanza al 0.14%. O sea, prácticamente son insignificantes, aunque estos contribuyentes de regímenes especiales representan un universo de 26%. Fíjense, 26% concentran el 0.14% de la recaudación, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Voy a volver a este cuadro. Es lo que les decía, según los datos del INE tenemos una informalidad del 72%. Según los datos calculados por la OIT, la informalidad en Bolivia para el 2019 refleja un 84.9%. Esa diferencia es explicada por las categorías que les había mencionado, ¿no? Porque se mide de una u de otra forma. Esta es la distribución de la carga fiscal en la economía formal. Vale decir, del total del universo de inscritos, vamos a suponer de que son, entre comillas, formales, el 1.18% los representan grandes contribuyentes que reflejan una recaudación del 54.60%.
Esto con base al Boletín Estadístico número 9 del año 2019 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Los medianos contribuyentes representan el 3.09% del total de inscritos y aportan el 35.27% de la recaudación. Y el resto de contribuyentes, que más o menos son 69.54%, representan un 10.60% de la recaudación. En tanto que los regímenes especiales, como lo habíamos visto hace un momentito, que son casi el 26%, solamente aportan del total de la recaudación 0.14%. Entonces, cuando hablamos de un reducido número de contribuyentes, también tenemos que tener en cuenta de qué tipo de contribuyentes son los que se necesitan para que la recaudación aumente. Esta es la recaudación por régimen como porcentaje del PIB y podemos ver que los grandes contribuyentes son los que más aportan. Tenemos también la recaudación, le sigue la recaudación con un 3.93, que está reflejado por los impuestos a la importación en el año 2019. Tenemos otro que es importante, el gravamen arancelario con un 1.1%. En tanto que la evolución del padrón de contribuyentes ha tenido este comportamiento. Esta baja del 2004, esta caída del 2004 se debe a una depuración que se hizo en virtud del cambio del RUC por el NIT y se trabajó con un nuevo empadronamiento y a partir de ese nuevo empadronamiento que vuelve a tener un crecimiento que aproximadamente llega hoy en día a 450,000 contribuyentes. Esta es la recaudación por impuesto como porcentaje del PIB. El IVA es el campeón, es el que recauda el 2019 7.2% de presión tributaria, representa el 7.2% de presión tributaria, seguido del IUE con un 3.8%, el IT con 1.8% y este de acá, que son otros impuestos, 1.5%. La presión tributaria por actividad económica, claramente podemos ver que el 4.63% está reflejado en otras actividades económicas dispersas. El 1.14, perdón, el 2.49% corresponde a petróleo crudo y gas natural, 2.65% a manufactura. Esta es más o menos la composición por actividad económica. Hemos hecho un ejercicio dividiendo sobre la base de las memorias del SIN del 2019 de los 100 contribuyentes más grandes y hemos contrastado esta información con lo que es el ranking de las 400 empresas más grandes de Bolivia a partir de una publicación de una revista especializada y lo que hemos hecho es ver cuánto de impuesto han pagado sobre los ingresos que están reflejados en estas publicaciones. Con ese ejercicio hemos podido corroborar que el sector minero prácticamente entrega un 49.4% de sus ingresos en impuestos. Le siguen las AFPs con un 23.2%, la industria con un 20.9%, hidrocarburos con un 18.9%, telecomunicaciones con un 13.6%. Esto nos sirve para ver cómo se está manejando la carga tributaria, que es justamente esta partecita que ya viene acá, ¿no? Hay una carga tributaria excesiva. La presión tributaria equivalente para el año 2015, por ejemplo, era de 33.4% y estábamos solamente debajo de la Argentina ese año. Otro tema de las cargas tributarias son las cargas que tienen que soportar los profesionales independientes en comparación con los profesionales dependientes y para esto les voy a mostrar una laminita que se ha preparado para ver pero eso está un poquito más adelante, para ver lo que es la inequidad que se presenta en las cargas fiscales comparando 4 salarios. Un poquito me voy a detener en este cuadrito para explicarles cuál es la idea. Un profesional independiente
Primero que hablaremos de que las cargas fiscales son las cargas, estas cargas fiscales responden a las rentas obtenidas del trabajo. Un consultor bajo el supuesto de un consultor independiente, percibe por las rentas de su trabajo mensualmente el equivalente a 4 salarios, vale decir 8.488 bolivianos, y anualmente en 12 meses percibiría 101.000 bolivianos, ¿no? Esa renta bruta tiene que aportar a las AFPs 1.223. No existe un no imponible por RC-IVA, tampoco existe una compensación del régimen tributario simplificado. Vamos a asumir, justamente siguiendo las prerrogativas de legislación, que hay una relación débito-crédito de IVA que hace que se tenga que pagar más o menos un 50%. Por lo tanto, por IVA termina pagando 551 bolivianos y por ITE 254 bolivianos. Sumando todos estos, todos estos ingresos sobre los impuestos y aportes que tiene que hacer, tenemos que hay una carga de aportes fiscales de 14.42%, para lo que son las AFPs, una carga de impuestos de 9.50% y un total de cargas tributarias de 23.92%. Si esto lo llevamos al año, aumenta principalmente por lo que es el IUE. Entonces, las cargas de aportes a las AFPs es 14.42%, de impuestos 22%, lo que hace una sumatoria de 36.42%. Pero lo interesante de esto es que la misma renta del trabajo, fruto del trabajo, cuando estamos frente a los dependientes, es prácticamente es distinta, ¿no? Vamos a suponer que el dependiente percibe mensualmente 8.488 bolivianos, anualmente percibe 13 sueldos porque se considera el aguinaldo, a diferencia de un profesional independiente. Por AFPs paga un poquito menos, porque hay unos aportes patronales que compensan lo que los independientes no pueden hacer. Además, goza de un no imponible por RC-IVA, que le permite no pagar sobre ese monto. Hay una compensación del RTS de 2 salarios mínimos por las compras que puede realizar en el mercado del régimen tributario simplificados o mercados artesanales, y no paga nada de estos impuestos. Entonces, la carga de impuestos para 4 salarios mínimos en los dependientes es del 0%. Entonces, claramente podemos ver con este ejercicio hipotético de que existe una carga anual de los independientes del orden del 22% de sus ingresos y del orden del 0% de los dependientes, ¿no? Esto es básicamente porque los salarios mínimos nacionales han ido aumentando y justamente estas prerrogativas del RC-IVA les permiten prácticamente a estas personas no pagar ningún impuesto. Eso en términos de más salarios, podemos observar, esto ocurre con 1 salario, con 2 salarios, con 10 salarios, podemos ver que las cargas en relación de dependencia son bajas, llegan con 10 salarios simplemente a 5.67%, pero para los profesionales independientes se mantiene flat en 22%. Volviendo al cuadrito de la problemática para seguir el hilo conductor, esto ya lo hemos visto, aquí hay unas cargas que la minería soporta 49% sobre sus ingresos, sobre la base de esa información que ha sido publicada. También existe otra problemática en el sistema tributario que tiene que ver con las normas engorrosas y costosas. Se ha hecho, hay una publicación de de Doing Business del Banco Mundial que se utiliza como referencia a la hora de comparar países sobre cómo estamos en temas de impuestos, cómo estamos en temas tributarios. Pero también es cuestionado porque son datos que son obtenidos a partir de encuestas de percepción, no son encuestas a una población establecida o no siguen un rigor científico. Más allá de que sea o no sea, no tenga un rigor científico, estas publicaciones son utilizadas como referencia por la credibilidad que tiene el Banco Mundial. Y bueno,
puede ser que estemos en la posición 188, 199, pero nos está mostrando, por lo menos nos debería llamar a la preocupación esas cifras. Y para eso existen cuatro grandes aspectos que vale la pena ver, ¿no? El costo de cumplimiento, vale decir, cuántos pagos al año existe. En la Argentina, según el Banco Mundial, la publicación de Doing Business, se hacen 9 pagos. En Bolivia se tienen que hacer 42. Entonces, bueno, digamos que ahí hay algún tema de percepción, pero esto ya nos está dando un indicador de que algo está pasando. Lo propio pasa en cuanto a la medición del tiempo invertido para cumplir. En otros países, en Argentina, por ejemplo, 359 horas, en Colombia 239 horas, y en Bolivia son 1025 horas. Nos hemos pasado de rosca en cuanto a la formalidad. Existen obligaciones materiales y existen obligaciones formales. Estas obligaciones formales son las que implican esta carga excesiva de horas al año invertido para poder cumplir obligaciones tributarias. Existen también una medición del costo personal dedicado a impuestos en dólares americanos. Y Bolivia también es campeón, ¿no? Cuesta $1,541 en promedio, según esas estadísticas, contratar personal técnico especializado para cumplir las obligaciones formales en Bolivia, a diferencia de otros países que esas alícuotas son mayores, esos cánones son menores. Por último, tenemos el pago de impuestos y en el ranking Bolivia está igual, en 186. ¿Cuán complicado es pagar impuestos? Pero vamos a suponer que, bueno, son percepciones de organismos internacionales y que no conocen nuestra realidad o nuestra cultura. Entonces, para más o menos medir si eso es correcto o no, hicimos un propio ejercicio. Hicimos un ejercicio viendo si eso es o no latente, si eso es o no evidente. Y lastimosamente sí es evidente. Un contribuyente normal, de régimen general, una persona jurídica, tipo, tiene que pagar el IVA, el RC-IVA como agente de retención, el ITE y el IUE. No estamos considerando el ICE ni otros impuestos. Solamente para esto que es lo normal, el promedio de la generalidad, tiene que hacer declaraciones impositivas del IVA a través del formulario 210 mensualmente en una frecuencia anual. Son 12 declaraciones juradas, pero también tiene que presentar el libro de compras y ventas IVA. Eso también es de forma mensual. Son 12 iteraciones. Tiene que ir a impuestos para que le den facturas o le dosifiquen facturas. Y si son manuales y si son de diferentes modalidades como que se utilizan, se ha calculado un promedio de 8 iteraciones. Lo propio pasa con el formulario de agente de retención, porque además tiene que llenar la planilla tributaria y las retenciones posibles esporádicas que puedan haber a lo largo del año de quienes no le dan factura. Lo propio pasa con el formulario 400 o el 410 para lo que es la declaración del ITE, que se presentan igual 12 y 6 pensando de que se ha producido alguna retención. Pero también hay que hacer el formulario 500 o la bancarización. Eso significa que hay que presentar 2 declaraciones y hay que elaborar los estados financieros. Y también son 14 anexos tributarios que hay que llenar. Entonces, y hay que buscar que alguien haga el dictamen de auditoría. Y como si hay empresas vinculadas y se tiene que hacer con casa matriz y la subsidiaria un estudio de precios de transferencia que determine de que no ha habido, es otra iteración. Entonces, podemos ver que realmente nuestro sistema tributario se ha ido complejizando más que por los propios impuestos, por las obligaciones formales que devienen para poder cumplir y estar al día con el fisco. En este ejercicio hipotético se ha calculado 91 iteraciones. Quiere decir que los de Doing Business no estaban tan alejados de la realidad. Otro de los factores que establece condiciones de rezago según Doing Business es cuán digitalizados están los servicios. Y un elemento que nos permite ver si hay una digitalización es justamente la facturación electrónica. En otros países, Brasil, México,
por ejemplo, la facturación electrónica está al 100%. Ya no es optativo, es obligatorio y no se puede facturar si no es a través de manera electrónica. En Bolivia, el año 2014 se inicia con lo que es la facturación. El sistema era el sistema de facturación virtual y el afán era ir creciendo para su implantación definitiva con la facturación electrónica, pero hasta la fecha no tenemos una verdadera facturación electrónica. Si quieren, después podemos conversar un poquito más por qué no se ha podido llegar a una implementación completa en Bolivia. Se estaba siguiendo un modelo distinto al originalmente pensado y no se puede copiar una receta de un país directamente a otro. Se tenía que pasar por un proceso de tropicalización, pero bueno, más allá de esos detalles, en realidad en Bolivia la facturación electrónica no está consolidada. Es lamentable que podamos pagar por banco y previendo y aprovechando los mecanismos de bioseguridad y distanciamiento y todo lo demás, pero lamentable que tengamos que ir también al banco o a la empresa proveedora de servicios a recoger la factura. Otros temas que evalúa Doing Business es cuánto tardan los CDIMS y la problemática en CDIMS, en las devoluciones de los certificados de devolución impositiva, muestran ratios que sobrepasan los 6 meses de tramitología. Y la rectificación del UE, que es otro de los parámetros que utiliza Doing Business, también pasa por lo mismo. Existen casos que pueden demorar 2 años tranquilamente, siendo estos obviamente los más lamentables, pero la rectificación es otro calvario. Esto de las inequidades ya lo hemos visto. Otro de los problemas que tenemos en el sistema tributario es la cartera en mora. Este gráfico ha sido extraído de página 7, que ha sido elaborado sobre la base de información del Servicio de Impuestos Nacionales al 2019, y claramente podemos ver que la mora ya ha superado la recaudación anual, el promedio de recaudación anual en la administración tributaria. ¿Qué quiere decir esto? Que los problemas de contenciosos, controversias, divergencias entre los contribuyentes y la administración tributaria cada vez son mayores, y me imagino que esto lo va a ampliar un poquito más el doctor Nogales, que esto tiene principalmente su origen en lo que han sido los cambios normativos relacionados con la prescripción. Muchos contribuyentes no pagan sus obligaciones tributarias no por falta de liquidez, sino porque consideran que están recibiendo un trato injusto, ilegal o inequitativo. Y es como que de alguna forma el Tribunal Constitucional se ha manifestado en esa línea con 2 sentencias indicando de que los periodos de prescripción no podían ser retroactivos. Pero mayor detalle lo va a dar el doctor Nogales. Las cifras muestran que la cartera en mora es un problema en nuestro sistema tributario. Por otro lado, tenemos la evasión del IVA, la evasión que ha ido oscilando, representa un 32.1% del PIB para el 2016 o un 3.8% de la alícuota del impuesto al valor agregado. Esto es importante analizar y es importante ver porque nos permite revisar si existe o no existe espacio para poder generar ingresos tributarios sin la necesidad de estar recurriendo a la creación de nuevos impuestos o nuevas alícuotas, sino buscando más bien eficiencias en la administración tributaria, en el ámbito de la administración tributaria. Recientemente, CAINCO está haciendo difusión y socialización de un estudio de contrabando. Han salido bastantes entrevistas y publicaciones en prensa, pero lo más importante que se rescata es lo siguiente. Se estima que se pierden 400 millones de dólares en impuestos, lo que significa un 5% del PIB, lo que significa que se pierden 90,000 empleos o se terminan afectando 90,000 empleos. En este análisis de contrabando es importante ver y distinguir dos aristas que no son analizadas de forma integral o de forma conjunta. Eso he podido ver en las exposiciones y en la literatura que se ha podido encontrar. Se tiene que ver que hay un costo financiero
hay un costo financiero y hay un costo de oportunidad. No solamente es 400 millones de dólares perdidos, sino que existen casos en los que los contribuyentes o los operadores de comercio exterior, justamente en virtud de este costo de oportunidad, es que prefieren irse por la línea del contrabando antes de que pasar por la aduana. Este costo financiero y este costo de oportunidad tiene que ser evaluado dentro de lo que es el análisis de la problemática del contrabando para buscar una solución, y esto lo vamos a ver en la siguiente lámina. Este contrabando impacta en la productividad e impacta en la competitividad del país. Por eso es un tema importantísimo. Y esto es lo que les decía. Este costo de oportunidad luego se ve traslucido justamente en la ventanilla única de comercio exterior. ¿Qué quiero decir con esto? Para mejor explicarme. Bolivia se parece al África. Este es un dato del 2015 y lastimosamente al día de hoy Bolivia no tiene una ventanilla única de comercio exterior. Y la ventanilla única de comercio exterior es el primer paso hacia la agilización, automatización, simplificación de los trámites burocráticos para poder atender con agilidad las operaciones de comercio exterior. ¿Y eso qué significa? Significa que al no tener un abuso, hay que hacer un trámite en SENASAC, hay que hacer un trámite en AGMED, hay que hacer un trámite en la aduana, hay que hacer un trámite en el Viceministerio de Seguridad Social para el tema de sustancias controladas, etcétera, ¿no? Entonces nos lleva a una burocracia que también ralentiza nuestro sistema tributario. Bien, volviendo un poquito a la lámina de la problemática, a la lámina de problemática, perdón. Este tema de la inseguridad jurídica y la falta de transparencia lo va a desarrollar el doctor Nogales, y este tema de la inequidad y regresividad ya lo hemos visto con los impuestos ineficientes que recaudan menos del 0.21%. Los regímenes especiales recaudan 0.14% y tenemos este IPJ, IJ, ISAE, IBME en su momento, que no llegaban a recaudar ni el 0.21%. El impuesto a las grandes fortunas evidentemente va a generar recursos al Estado, pero si lo hacemos comparativo en relación al total de la recaudación, su participación también termina siendo baja. Y hemos revisado lo que es la evasión y el contrabando, y permítame cerrar con esta última laminita que va a dar pie a la presentación del doctor Nogales. Son varias aristas. Justamente en pandemia se puso de moda este tipo de webinars o de conversatorios, pero de lo que se podía ver es que solamente se analizaba un aspecto del sistema tributario o un aspecto del tema de política tributaria, y generalmente todo el mundo descargaba sus críticas, sus observaciones en la administración tributaria. Pero hablar de política tributaria no solamente es hablar de administración tributaria, sino que tenemos que hablar de diferentes frentes. Tenemos que ver la situación económica, los grados de cumplimiento, la sostenibilidad fiscal, que es clave, que es crítica, cómo va la presión tributaria, cómo nos está yendo con la carga tributaria, qué tenemos en el marco jurídico, nos da realmente seguridad jurídica, hay controversias, qué tratamiento necesita la prescripción, qué es nuestro régimen sancionatorio justo, equitativo. Bueno, con todos estos elementos es que se tiene que diseñar una política tributaria que nos permita realmente apuntar a la reactivación. Dicho de otra forma, hablar de la problemática no es hablar de la solución. Sí es parte importante, pero no es la solución. Y en esa solución, diferentes países ya han tomado los recaudos. Uruguay, Paraguay, Estonia, Corea, son ejemplos claros de lo que están haciendo, preparándose para recuperar las economías que se han venido de menos en un proceso de reactivación que apuntale principalmente mayor empleo, mayor inversión, mayores emprendimientos, mayor formalidad, mayor productividad. En esas líneas que no solamente son necesarias medidas de alivio tributario que ya se han dado en el país, sino son necesarias medidas de incentivo tributario que nos va a llevar justamente nuevamente a la reflexión sobre la política tributaria y a la necesidad de una reforma tributaria.
Disculpa si me he excedido del tiempo. Ahora le cedo la palabra al doctor Nogales.